Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mar en Real. En este vídeo, viendo la sugerencia de una seguidora, pues vamos a ir hablando del tema de educación acá en Irlanda. Así que, o sea, para trabajar en el sector de educación. Bueno, ¿qué me dice la seguidora? Me dice, soy profesora de primaria y español y me interesa lo que has nombrado de los posibles puestos en educación. ¿Cuál es mejor modo de buscar empleo en ese caso? ¿Hay alguna página en particular? Gracias. Bueno, muchas gracias por esa sugerencia. Y bueno, quise hacer un video aparte también para detallar algunos puntos. Porque trabajar en el sector de educación pues no es lo mismo que trabajar en cualquier otro puesto de en otros sectores, como por ejemplo, no sé, en tecnologías, en oficinas y eso, ¿no? Así que vamos a ir viendo estos puntos. Em, pues vamos a hablar sobre el tema de algunos requisitos, la convalidación de estudios y dónde buscar empleos en este sector. Pues el tipo de puestos disponibles en educación para extranjeros puede llegar a ser desde Special Needs Assistant, o sea, como un asistente para necesidades especiales, o sea, por ejemplo, trabajar con niños que tienen estas necesidades especiales en escuelas primarias o secundarias. Eh, que yo tenga entendido, no es necesario tener un título como tal de profesor, pero sí los cursos de Special Needs Assistance. En sus siglas SNA. La experiencia relevante también ayuda mucho. Otro tipo de rol sería el profesor de español como lengua extranjera. Pueden ser para colegios, ya sea en secundaria, academias primarias, privadas y programas extraescolares, ¿no? En el áreas en donde puedes trabajar como profesor o profesora en español. También tenemos lo que es el profesor en colegios privados o de idiomas, ya más específico, y que ofrecen el español, ¿no? Como una actividad extracurricular. Y claro, el otro el nicho también está lo que se llama childcare o early education, que es prácticamente educación infantil. Sería trabajar en guarderías o preescolares y son edades pues mucho más pequeñas, desde los 2 años, tengo entendido. Y claro, en este caso sí requiere una certificación que se llama Early Childhood Education o Childcare, que es un nivel 5 o 6 acá en Irlanda, ¿no? O que tenga algún equivalente. Em, Así que esos más o menos serían los tipos de puestos a los que uno puede aspirar. Requisitos para trabajar en educación. Claro, el idioma va a ser muy importante. Un nivel de inglés entre B2 y C1, o sea que es prácticamente Upper Intermediate y Advanced. Especialmente si quieres trabajar en primaria o secundaria. Porque si vas a estudiar, o sea, si vas a trabajar en escuelas o en colegios, pues claro, los estudiantes serán nativamente, pues, hablan inglés. Otro requisito sería el Garda Vetting. Aquellos que no lo saben, pues prácticamente un tipo de certificación policial, digamos, de acá en Irlanda. Es obligatorio para trabajar con menores y esta verificación de antecedentes penales se solicita a través del empleador. O sea, tú no lo puedes hacer por tu cuenta, lo tienes que hacer con una empresa que, bueno, ya sea con la empresa, agencia o con la misma escuela que te está contratando. Así que eso sí lo tienen que hacer y toma un poco de tiempo. Eh, También el tema del police clearance, o sea, una certificación policial de tu país, eso también es mejor que lo tengan cuando lleguen acá. Si lo pueden tener antes de venir acá, excelente. Entonces ustedes tienen que ver alguna forma de tener ese documento en sus países o en los países en donde han vivido cuando ustedes han sido mayores de edad. Qué sé yo, si son de Panamá y han vivido en Estados Unidos por 1 año o 2 años, entonces necesitan tener un police check de Estados Unidos. Porque si han vivido ahí, qué sé yo, han estado 1 año de universidad, quizás han trabajado 1 año o alguna cosa así, eh, necesitan ese documento que respalde que durante esos 2 años que has estado en Estados Unidos, mientras has sido mayor de edad, claro, diga que no has tenido ningún tipo de ¿cómo se dice? Em, Antecedentes, ¿no? Ningún tipo de antecedentes penales o criminales.
Así que si pueden tener eso, eso sí lo tienen que hacer por su cuenta y tienen que pagar por eso ustedes mismos, así que pueden preparar eso también. Child Protection Certificate, ese es otro tipo de entrenamiento que está en línea y es gratuito, y eso lo pueden hacer donde sea que se encuentren. Necesitan simplemente crear una cuenta con HSC Land, o sea, HSE Land, LAND. Crear una cuenta como voluntario y allí ustedes van a encontrar ese entrenamiento que está en línea, que puede durar como 1 hora y media aproximadamente. Y es prácticamente pues protección infantil, ¿no? Cómo es la ley acá en Irlanda de protección. Entonces, cuando ver algún tipo de señales de negligencia y cosas así en los niños, ¿no? Entonces tienen que tener esa preparación eh, de igual forma. First Aid también, hay escuelas quienes también lo valoran mucho. Si bien no lo haces ya desde antes, quizás lo vas a llegar a necesitar mientras empiezas a trabajar. No, es prácticamente primeros auxilios. ¿Ok? Ahora, vamos con la convalidación de estudios. O sea, hemos visto estos requisitos más que todo en este sector, ¿no? Pero obviamente, aparte de eso, claro que te van a pedir las referencias, van a pedir quizás algún medical check, no algún tipo de revisión médica, em, las referencias, como decía, y también de repente van a necesitar sus documentos. Para el Guard-Vetting, por ejemplo, sí se necesita una copia de pasaporte y una copia de tu proof of address, o sea, de tu, ¿cómo se dice? De tu prueba de domicilio, ¿no? Así que eso también, para que lo tomen en cuenta. Ok, convalidación de estudios. Pues en primera instancia, cuando hablamos de ser profesor en primaria o secundaria, o sea, con colegios acá, necesitas un registro con el Teaching Council. ¿Ok? Entonces, ustedes buscan Teaching Council of Ireland y ahí van a ver cómo se convalidan las cualificaciones. Entonces, ¿cómo es el proceso general? Pues sería enviar el título universitario, obviamente traducido, el certificado de notas, programa de estudio, que acá se llama syllabus, y claro, traducido oficialmente, ¿no? Comprobar si tu carrera y especialización son reconocidas para enseñar la asignatura deseada. Por ejemplo, si estás con español como lengua extranjera, entonces tienes que comprobar que la carrera que has hecho pues esté en eso. O si eres en educación de primaria o secundaria, pues que lo tengas también. Es posible que vean cursos adicionales de pedagogía o de asignatura específica si tu formación no cubre los estándares irlandeses. Entonces, eh, eso va a depender, como había mencionado en otros vídeos. Generalmente cuando uno hace una licenciatura en Latinoamérica, eh, supuestamente un bachelor, o sea, una licenciatura acá en Irlanda, está en un nivel 8, pero de Latinoamérica generalmente lo ponen en nivel 7. Así que va a depender si en este caso, digamos, si aceptan tu bachelor, o sea, tu licenciatura en educación, o si es que te van a pedir algún tipo de curso adicional para como que ayudar a convalidar. ¿Ok? Ahora, lo importante es para educación infantil, como les había dicho, en childcare o early childhood education, que son guarderías, no es necesario pasar por el Teaching Council, o sea, no es súper requisito, pero sí es importante que haya un registro en tu título, o sea, que si tengas el QQI, que les había dicho antes, QQI, que es Quality and Qualifications Ireland, y si eso sí te lo piden en los centros educativos, ¿no? Así que eso lo pueden buscar también con NARIC, NARIC. Ingresan ahí y ponen el país, ponen el nivel de educación que han obtenido y ahí también les va a mostrar cómo más o menos iría dentro del QQI. ¿Ok? Ahora, ¿dónde buscar empleo? Pues hay varias plataformas. Pueden ingresar a educationposts.ie, esa página oficial para puestos en escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas. Jobs.ie o Indeed.ie también son, o sea, son de las genéricas súper grandes plataformas para cualquier trabajo. Así que si quieres buscar dentro de auxiliares educativos, escuelas de idiomas, academias, pues puedes buscar ahí. Creo que también hay en lo que es el TEFL o TEFEL, ¿no? Que es Teaching English as a Foreign Language.com para profesores de idiomas, ¿no? Específicamente si vas a hacer entre inglés y español. También directamente en los sitios web de colegios privados y escuelas de idiomas. Entonces, si puede ingresar a la página específica de una escuela
y ahí si tienen un tab o una sección donde dice careers, que son prácticamente carreras, pueden buscar ahí también los trabajos. Porque algunos también contratan directamente sin pasar por portales de empleo. ¿Okay? Consejos prácticos para buscar empleo en educación. Pues como les he dicho siempre, es adaptar el currículum. El currículum al estilo irlandés. Si han visto en otros de mis vídeos que ya hice algunos meses atrás sobre el currículum. Es prácticamente un formato bastante conciso, directo. Entonces tienes que incluir la experiencia educativa, voluntariado si es que has hecho, pero no necesita foto, no necesita detalles o datos muy personales, no necesitas simplemente que puedas exponer ahí la experiencia, tus calificaciones, voluntariados, algo que sí añada al puesto de trabajo. Una carta de motivación o cover letter va a depender, algunas escuelas lo pueden solicitar, quizás incluso las escuelas religiosas o privadas, así que eso también lo puedes preparar aparte. Para cada aplicación también lo puedes ajustar. Es simplemente una carta de máximo 3 párrafos cortos, donde prácticamente describes tu experiencia también, ¿no? Y cuál es tu motivación para aplicar a ese puesto como tal y qué de valor le aportarías a ese puesto si te contratan a ti, ¿no? Entonces más o menos eso. Networking sería participar en ferias educativas, conferencias o conectar en LinkedIn o con directores o con managers de academias para así estar como que más pendiente del tipo de puestos que puedes ir, o sea, que puedes ver en advertisement, ¿no? O sea, que puedes ver publicados, ¿no? Comenzar desde puestos de apoyo. Bueno, dado que pues uno mientras tal vez está convalidando sus títulos y todo aquello, de repente una opción es ingresar desde puestos de apoyo, ¿no? Assistance. Como había dicho, SNA, Special Needs Assistance, auxiliares. Antes de encontrar un puesto fijo como tal, pues tal vez es algo en lo que pueden ir empezando, ¿no? Además de que no exige como tal que tú tengas tu título, sino que puedes convalidar que sea un QQI nivel 5 o 6 dentro de este tipo de cualificación de SNA, pues estará bien. Así que eso sería, y para quienes les interesa trabajar en educación pero no tienen nada de cualificación, pues sí sería bueno que ingresen en ese tipo de cualificación. Ojo, les quiero decir que ese tipo de cursos no dan el visado de Stamp 2 o de estudio acá en Irlanda, así que si es que están estudiando inglés o qué sé yo, pero aparte quieren hacer ese tipo de curso, entonces van a tener que disponer de su propio tiempo, porque como tal no les da la visa de estudio. ¿Ok? Bueno, en cuanto a mis experiencias personales, como les había dicho, yo trabajo en una charity, o sea, es una organización de caridad. Y tenemos una división, claro, que está dentro de la educación, pero obviamente esa educación va a ser para personas vulnerables en el sentido de personas con capacidades diferentes, personas que requieren cierto apoyo adicional para su aprendizaje y no son como escuelas, no son como colegios. Es por ello que más que todo yo contrato personas como instructores, ¿no? Quienes ayuden a tener esa guía educativa para los estudiantes, porque es más personalizado también. Va a depender del tipo de programas. Hay programas en los cuales son mucho más específicos en aprender algún tipo de cualificación en QQ al nivel 2 3 4, ¿no? En diferentes cosas. Entonces sí va a necesitar cierta especificación también en eso de una persona. Por ejemplo, si alguien va a hacer, va a tomar un programa en IT, o sea, Information and Technology. Entonces sería bueno que ese instructor obviamente tenga todo ese background, o sea, todo ese historial académico y educativo de que tiene conocimiento en IT, en tecnología, ¿no? Y que obviamente, aparte, tenga su certificación de que puede enseñar. Y para eso es prácticamente lo que se llama el Train the Trainer o Training, Delivery and Evaluation. Es un tipo de certificación en nivel QQI Level 6. Así que eso también, si es que a alguien le interesa, pues también lo pueden hacer. Obviamente tienen que pagar por ello ustedes mismos y tienen que, pues claro, aplicar eso. Y no les da la visa Stamp 2. Así que si mientras están haciendo algún estudio acá, si lo pueden hacer, eso les va a ayudar muchísimo. Al menos para nosotros contratando es un requisito mínimo.
O si alguien ya tiene su licenciatura en educación y todo, pues ya se puede ver de convalidarlo también, ¿no? Y de aceptar eso. Cuando uno tiene ya su título en educación, ya no sería necesario hacer este train the trainer, ¿no? Pero de alguna forma sí les daría bastante, o sea, les daría ese aditamento, ¿no? Incluso para negociar sueldos, ¿ok? Así que si se necesita un poco de paciencia, como les había dicho, puede necesitar un tiempo para ir convalidando, pueden ser algunos meses. Así que es algo que lo pueden considerar. Y claro, como les había dicho, mientras están viendo esta conversación con el Teaching Council, pueden trabajar en academias privadas, escuelas de idiomas, entonces ahí pueden ser un poco más flexibles porque es más privado, ¿no? Con el tema del papeleo. Tener una buena referencia de un primer empleo en Irlanda también les puede ayudar muchísimo, o sea, porque yo entiendo eso de que, claro, viene uno de afuera y pues quieres poder ingresar al ámbito laboral acá y sí piden de referencias, entonces tienen que ser referencias, si vienes con tus referencias de tu país, tienen que ser referencias verificables. Y con eso me refiero a que el contacto que tú des, ya sea un teléfono o un correo electrónico, ambos mejor, sean eh, oficiales, ¿no? Si has trabajado en una escuela y etcétera, que sí esté registrado con un domain, o sea, si tienen su página web y que su email address también tengan un correo electrónico de la escuela, o sea, que tenga como que específico de ello y no un correo simplemente en Outlook o Gmail, ¿no? Entonces sí tiene que ser así bastante más verificable, como les dije, ¿no? Así que si pueden ver alguna forma de preparar aquello, excelente. También pueden tener una carta como tal y que esté membretado, ¿no? Y obviamente con el contacto igual oficial. Y cuando empiezan a trabajar acá, pues dependiendo de lo que sea, si les aceptan sus referencias, pero también pueden hacer algún tipo de voluntariado comunitario incluso, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de ayudar a recolección de basura en su neighborhood, o sea, en su barrio, alguna cosita así, o que si es que van a una iglesia, ya sea católica o cristiana o algún tipo de religión, que puedan tener igual un tipo de referencia, una carta también de allí, o una carta también de repente con su landlord o landlady, ¿no? O sea, el dueño de casa donde ustedes están alquilando, también, o si es que van a venir como un intercambio en una familia como host family, que se les llama, y están con una familia irlandesa, entonces de repente igual tener una referencia allí, o también si están empezando su curso de inglés, también tener la referencia allí, o al menos la carta que indique que sí estás estudiando allí, ¿no? O sea, es prácticamente esas referencias que nos digan que tú eres una persona, o sea, estás siendo la persona auténtica, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo lo que podría hablar en este vídeo. Sé que tal vez un poquito largo, pero al menos es específico en esta área y a aquellos que les interese, pues les puede dar cierta más conocimiento de cómo más o menos funciona acá en Irlanda. Así que si tienen comentarios, si tienen cositas o alguna otra pregunta más, lo pueden hacer acá. Espero que me puedan ir siguiendo también. Si bien no hablo mucho específicamente de algunos temas en mis redes sociales, pero bueno, los memes no faltan, así que me pueden seguir por allá. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la siguiente.